elementos físicos, documentales, testimoniales, analíticos, entre otros, que son recolectados siguiendo el proceso, como estaba diciendo anteriormente, durante y después del proceso de investigación, que pueden convertirse en prueba si pasan el filtro procesal y juicio del juzgador, o sea, en este caso del juez. Ahí se pueden convertir en prueba. Mientras tanto, simplemente son indicios, son evidencias, son elementos que yo voy a recabar, voy a recolectar cumpliendo el debido proceso, y que luego entonces de irse a juicio puede entonces ese juez incorporarlo como pruebas. Hasta que no se procese, hasta que esto no llegue al juez y el juez pueda analizarlo, no son pruebas, sino que simplemente son evidencias que nosotros tenemos de lo que hemos realizado. Igual también el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define a la evidencia como el conjunto disponible de hechos o de información. Es importante ver esto: hecho e información indican si una creencia o opción es verdad. Pero me gusta mucho lo que dice el diccionario panhispánico de dudas, que dice que la evidencia identifica con la certeza, ¿verdad?, clara y manifiesta de la verdad o realidad de algo. O sea, lo que nosotros queremos presentarle al juez, o en este caso de hecho, si nosotros recibimos un encargo privado por una empresa privada o pública para simplemente realizar una auditoría preventiva, posiblemente, necesariamente nosotros tenemos que proveer evidencias para poder nosotros con certeza evidenciar, para la repetición, de una forma clara, ¿verdad?, lo que es la verdad o la realidad de lo que ha acontecido. Eso es básicamente una de las cosas importantes que tenemos que tomar en consideración. La Asociación de Examinadores de Fraude define la evidencia como cualquier cosa perceptible por los 5 sentidos. Y esto es importante verlo, porque el juez, si nosotros judicializamos un caso y tenemos que llevar nuestro dictamen pericial ante un tribunal, el juez igualmente va a usar sus 5 sentidos. Nosotros los auditores también tenemos que utilizar los 5 sentidos cuando estamos colectando pruebas: el tacto, la vista, el oído. El auditor tiene que tener una audición, tiene que ser una persona, ¿verdad?, que escuche atentamente, que preste atención a los detalles. Y básicamente la Asociación de Examinadores de Fraude define la evidencia como esto, como cualquier cosa perceptible por los 5 sentidos que es presentada por el investigador para probar o no un hecho. Esto es el propósito principal, nosotros probar o no un hecho. Nosotros, y es importante nosotros hacer la acotación, como auditores forenses, nuestro rol no es tipificar el delito. O sea, yo no puedo decir que se robó o que malversó, ¿verdad? Yo simplemente lo que hago es que describo lo que la ejecución del hecho, cómo se realizó, quiénes son los involucrados, cuándo se realizó esto, qué monto está involucrado, ¿verdad? Y simplemente yo le paso qué esquema se utilizó. Yo tengo que describir ese esquema utilizado ¿verdad?, por el perpetrador para cometer ese fraude, ese lavado o esa corrupción, ¿verdad? Y aquí tenemos la definición de prueba, tenemos varias, solamente vamos quizá a ver 2 de ellas. La primera es el diccionario jurídico de Guillermo Cabanela Torres. Él dice que la prueba es la demostración de la verdad de una afirmación, de la existencia de una cosa o de la realidad de un hecho. Y Henry Capitán, que creo que no puede quedarse fuera de esta charla, Henry Capitán define la prueba como la demostración de un hecho material o de un acto jurídico. Y es importante también tomar en consideración ese elemento, que entonces esas evidencias que llegan a las manos del juez se van a convertir en prueba, porque se va entonces a poder vincular lo que se ha cometido, el ilícito que se ha cometido, el esquema que se ha utilizado. Ese juez va a poder tomar esas evidencias, analizarla, evaluarla, y entonces él determinar, ¿verdad?, si esas evidencias pasan ese filtro procesal de legalidad y demás, como vamos a ver más adelante, para poder ser incorporada en el proceso como pruebas en un proceso de fraude, corrupción o de lavado.
El manual de evidencia forense para América Central igualmente casi tiene la misma definición que le acabamos de mencionar con respecto a prueba, pero utiliza unos elementos importantes que quiero resaltar, y es que cuando habla de prueba, de que el cumplimiento de las pruebas tiene que tener el requisito de tiempo y el requisito de forma y el respeto determinado determinados principios establecidos en la ley, convencer, y esto es me gusta mucho esta parte que el manual de evidencias para América Central resalta, porque la idea es convencer, de hecho, no solamente convencer al juez presentándole evidencias para que él la pueda ponderar y tomarla en cuenta como prueba, sino que yo tengo que convencer psicológicamente a ese juez de que esas evidencias que yo estoy presentándole a él realmente cumplieron con el debido proceso. Y básicamente esto es lo que engloba esta definición.